Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. En esta ocasión, vengo a presentar una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia, y si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 65. Capítulo 65. Incitando al clan Uchiha. ¿Hay algún problema? Preguntó Danzo con los ojos entrecerrados. No, respondió el ninja, sacudiendo la cabeza mientras la confusión lo invadía. Nunca antes había presenciado una situación así, dijo. El plan de esta noche es la noche del exterminio del clan Uchiha. Tenga la seguridad, ministro. Completaré la misión y vigilaré cada salida para asegurarme de que ningún pez se escape de la red. Bien. Muy bien. Danzo asintió con gran satisfacción. Al ver la expresión de Danzo, la piedra en el corazón del ninja finalmente se derritió. Al menos no había causado ningún problema. Pero al instante siguiente, el entorno a su alrededor cambió drásticamente. La habitación, antes oscura, se transformó en un denso bosque. Danzo, que había estado de pie frente a él, se transformó en un rostro mucho más joven. Uchiha Haru. Maldita sea. La expresión del ninja se transformó en una mueca de asombro. En ese momento, no se dio cuenta de que había cometido un grave error. Revelar todos los secretos de la organización Road. Abajo, todos los miembros del clan Uchiha bajo el mando de Haru escucharon la conversación entre Haru y el ninja de la raíz. Finalmente comprendieron por qué el ninja de la raíz había aparecido de repente. Comprendieron por qué Haru los había traído hasta allí. No quería hacerles daño. Quería salvarlos. Menuda panda de cabrones. Alguien del clan Uchiha apretó los dientes y escupió. Como mucho, habían querido rebelarse, matar a Danzo, que siempre había estado en contra del clan Uchiha, para obtener el trato y el poder que les correspondían por derecho. Pero lo que Danzo quería era la aniquilación total del clan. ¡Qué corazón tan cruel y despiadado! Haru entrelazó su chakra en las espesas enredaderas, destrozando al último ninja de la raíz que quedaba, convirtiéndolo en pedazos sangrientos. Luego, dirigiéndose al clan Uchiha reunido, dijo: todos escucharon lo que dijo, ¿verdad? Nuestro clan Uchiha y el clan Senjuko fundaron Konoha. Esa es una de nuestras mayores contribuciones a esta aldea. Pero ¿cómo nos han tratado durante todo este tiempo? Nos han expulsado de la aldea, todos en Konoha nos han rechazado. Y ahora quieren matarnos a todos. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora? Matar a Danzo. Reconozco a estos ninjas como miembros de la organización raíz de Danzo. Todo esto es una conspiración de Danzo. Debemos matar a Danzo. ¿Sí? Maten a Danzo. Matad a Danzo. Matad a Danzo. Todo el clan Uchiha ardía de rabia, con todas las miradas y lanzas apuntando hacia Danzo. Haru dijo: bueno, Danzo realmente se merece morir. Pero si quieres acabar con algo tan grande, confiar solo en Danzo no será suficiente. El estatus de Danzo por sí solo no es suficiente. ¿Podría ser que Haru esté hablando de el tercer Hokage? Los más perspicaces entre ellos comprendieron de inmediato el punto clave. Algo tan grande no podía ocultarse. Si Danzo se atrevió a actuar, debió haber obtenido el consentimiento del tercer Hokage. Eso era casi seguro. Pero en el fondo, la imagen del tercer Hokage no era del todo negativa. Sorprendentemente, detrás de esta vil conspiración también estaba su sombra. Parecía amable y generoso, pero en realidad era muy oscuro. De hecho, quería exterminar a todo el clan Uchiha. Venganza. Queremos venganza. Si Konoha se atreve a hacernos esto, lucharemos contra ellos. El clan Uchiha, ahora plenamente consciente de la verdad, estaba furioso. Su ira ardía como un incendio forestal. Es demasiado pronto para la venganza. El clan Uchiha se enfrenta a una crisis repentina y aún no está completamente preparado. La venganza ahora es simplemente buscar la muerte.
La voz de Haru era tranquila pero firme, y mientras hablaba, el ruidoso clan Uchiha guardó silencio. Después de todo lo que habían pasado, todos le debían la vida a Haru. Aunque era joven y aún no había alcanzado un gran prestigio dentro del clan, su demostración de poder abrumador dejó a todos atónitos. Habían llegado a ver a Haru como su pilar fundamental, la persona que podía guiarlos hacia la venganza. ¿De qué tienes miedo? Muérete. No puedo tragarme esta rabia. Luchemos hasta la muerte. Redo muerte. Las palabras de Haru por sí solas no pudieron aplacar la furia del clan Uchiha. ¡Qué hombres tan imprudentes! No es de extrañar que la gente de Konoha los hubiera manipulado durante tanto tiempo. Haru dijo, no le tienes miedo a la muerte, pero ¿qué hay de tus esposas, tus hijos, tus padres? ¿Quieres que los entierren junto a ti? Todos tenían un lado sensible en sus corazones, especialmente aquellos cegados por la ira y dispuestos a morir en la batalla. Debes encontrar algo que les importe, algo que no puedan soportar perder. Y la familia suele ser lo único a lo que nadie puede renunciar. Varios de los miembros más radicales del clan Uchiha quedaron atónitos. Sus miradas se dirigieron involuntariamente hacia sus esposas e hijos. En el momento en que los vieron, la idea de dejarlos atrás se volvió insoportable. Aún eran jóvenes. Tenían esposas, hijos y padres. ¿Cómo podían estar tan decididos a morir? Uchiha Haru, ¿qué crees que deberíamos hacer ahora? Preguntó alguien desde abajo. Haru se veía tranquilo y sereno. Ya había hecho los mejores preparativos y planes, simulando este preciso momento. Simplemente estaba esperando que llegara el momento oportuno. Vete, dijo con firmeza. Dado que Konoha se niega a aceptarnos, abandonaremos Konoha y buscaremos un nuevo hogar. El mundo es inmenso. Debe haber un lugar donde el clan Uchiha pueda asentarse. Elegiremos un lugar donde nadie nos excluya, donde no tengamos que inclinarnos ante nadie. Todo lo decidiremos nosotros, los Uchiha. En ese momento, Haru no mencionó la venganza. Después de todo, no había salvado al clan Uchiha por lealtad ciega, sino para consolidarlo en una fuerza que pudiera utilizar para sus propios fines. Era plenamente consciente de que el clan Uchiha, en su estado actual, jamás podría hacer frente a Konoha. Además, el clan ya había sufrido grandes pérdidas. Si iniciaban una guerra ahora, estarían buscando la muerte. Sin embargo, los miembros del clan Uchiha no pidieron más. Tras las palabras de Haru, comprendieron que quienes seguían a su lado eran mucho más importantes que los que habían perdido. Nadie se opuso. Muy bien, Haru. Te seguiremos y nos iremos de Konoha. Vamos. Haru asintió con la cabeza, pero permaneció inmóvil, firme en su posición. Uchiha Haru, ¿hay algo más? Preguntó alguien. Si crees que irte será fácil, te equivocas, dijo, entrecerrando los ojos y fijando la mirada en un rincón sombrío del oscuro bosque. Llevas tanto tiempo mirando, ¿por qué no sales? HMPH. Un resoplido frío rompió el silencio. Entonces, una figura salió de entre las sombras. Danzo. Detrás de él, un tenue vórtice transparente brillaba en el aire. De allí emergió lentamente un hombre enmascarado. Junto al hombre enmascarado estaba Orochimaru. Tres figuras formidables de nivel Kage aparecieron simultáneamente. En el instante en que el clan Uchiha vio a Danzo, la ira latente en su interior se reavivó al instante. Danzo, maldito seas. El enemigo que buscaba su aniquilación estaba justo frente a ellos. ¿Cómo podían contenerse? Rugieron y se lanzaron al ataque. Pero antes de que pudieran actuar, unas enredaderas espesas imbuidas de chakra los envolvieron, deteniendo su avance. Retrocede. No eres rival para él. Pero, algunos de los miembros más radicales del clan Uchiha se mostraron intransigentes, reacios a ceder, pero al ver la expresión serena de Haru, se retiraron a regañadientes. El hombre enmascarado, Danzo y Orochimaru, tres guerreros de nivel Kage, se encontraban frente a Haru. Su mensaje era claro. Si queréis marcharos, tenéis que pasar por aquí. Pero Haru seguía sin mirarlos. En cambio, giró la cabeza hacia una zona más oscura del bosque y dijo, ya que están aquí, ¿por qué no salen y se dejan ver? Tercero Kage. Pronunciar esas dos palabras dejó atónitos a todos los presentes. El tercero Kage estuvo aquí.
Incluso el hombre enmascarado, Danzo y Orochimaru mostraron signos de sorpresa. Al parecer, ninguno de ellos esperaba que el tercer Hokage apareciera en persona. Pero, al fin y al cabo, a menos que lo veas con tus propios ojos, ¿cómo puedes estar seguro? Bien. Un profundo suspiro rompió el silencio de la noche. Entonces, una figura apareció ante Haru, de espaldas al hombre enmascarado, a Danzo y a Orochimaru. Vestía un uniforme de combate negro y ajustado, y no era particularmente alto. Un pequeño bigote adornaba su barbilla. Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage. Incluso en ese momento de tensión, su rostro seguía siendo tan amable y benevolente como siempre. Si no lo conocieras, pensarías que es un buen hombre. Pero solo aquellos que comprendían la verdad conocían el horror que se escondía tras esa sonrisa. Le dijo a Haru: Uchiha Haru, llama a tu gente. Declararé esto un incidente especial y redibujaré los límites del clan Uchiha, otorgándote la autoridad suficiente. Konoha y el clan Uchiha son uno e inseparables. Todo lo que pasó esta noche fue un malentendido. Les aseguro que nunca fue mi intención. Te perdono por lo que dijiste esta noche y por los planes que hiciste antes. El clan Uchiha es una de las dos grandes familias que fundaron Konoha. ¿Por qué no nos sentamos a hablar? ¿Un malentendido? ¿Exterminar al clan también es un malentendido?, preguntó Haru con una sonrisa amarga. Incluso ahora, el tercer Hokage quería resolver esto con palabras. ¿Volver? ¿De verdad podrían volver atrás? Desde el momento en que el tercer Hokage autorizó las acciones contra los Uchiha, todo se volvió irreversible. Las palabras no eran más que una táctica dilatoria. En el futuro aún surgirían muchos obstáculos. Puede que los miembros del clan Uchiha no lo hayan considerado del todo, pero sabían en quién confiar. Haru jamás les haría daño, y poseía la fuerza necesaria para liderarlos. Lo único que tenían que hacer era apoyarlo y evitar causar problemas. Con eso bastaba. Capítulo 66. Confrontación. Explicando la resolución. El tercer Hokage miró fijamente a Uchiha Haru, pero al principio no dijo nada. Entonces su mirada se dirigió al grupo de miembros del clan Uchiha que estaban de pie detrás de Haru. ¿Y ustedes?, preguntó. ¿Tú también vas a seguir a Uchiha Haru y marcharte? Para quienes deseen quedarse, vengan a mi lado. Prometo perdón, seguridad y un trato digno. Lo que no quiero es que ninguno de ustedes se convierta en enemigo de Konoha ni mío. Tienes una opción, no seas terco. Aunque su voz era tranquila, sus palabras estaban cargadas de una inconfundible intención asesina. Un escalofrío recorrió los corazones de los miembros del clan Uchiha. El tercer Hokage y Danzo fueron ambos shinobi excepcionales de la generación anterior, con una fuerza casi insondable. Orochimaru y los demás también reconocieron al tercer Hokage. Fue uno de los legendarios 3 Sannin legendarios de Konoha en su época. Hace años, su poder rivalizaba incluso con el de su propio maestro, el segundo Hokage. Ahora, tras décadas perfeccionando sus habilidades, su fuerza era inconmensurable. Y luego estaba el hombre enmascarado. Nadie lo había visto antes, pero su presencia irradiaba un poder formidable. Si estaba aliado con Danzo, no se podía subestimar al hombre que estaba al lado de Orochimaru. En otras palabras, el bando contrario contaba con 4 guerreros superfuertes. ¿Podría Uchiha Haru resistir realmente contra ellos? Aunque los más leales habían presenciado de primera mano las extraordinarias habilidades de Haru, la duda persistía en sus corazones al enfrentarse a enemigos tan abrumadores. Después de todo, el enemigo que tenían delante era terriblemente fuerte. Esta noche fue, sin duda, lo suficientemente peligrosa como para ser llamada la noche del exterminio del clan Uchiha. Sin embargo, eso no significaba que debieran rendirse y someterse a las condiciones del tercer Hokage. Si esto hubiera ocurrido antes, podrían haberse dejado engañar por la apariencia inofensiva del tercer Hokage. Pero ahora que Haru había revelado la verdadera naturaleza del tercer Hokage, ¿cómo podrían volver a ser engañados? Dado que el peor escenario posible era la muerte independientemente de la elección, ¿por qué no arriesgarse? Esta determinación se fue consolidando poco a poco en la mente de los Uchiha. Jamás nos rendiremos. Dejen de soñar. Desde el principio planeó exterminar al clan Uchiha, y ahora dice que nos protege. No crean sus mentiras.
El Uchiha habló con feroz convicción. Durante todo este intercambio, Haru permaneció en silencio, observando atentamente. Se negó a interferir en su decisión. Si no eran capaces de ver más allá de una retórica tan simple, eran demasiado tontos para ser salvados. No tenía paciencia para los tontos. Si murieron, murieron. Afortunadamente, parece que estos Uchiha tomaron la decisión correcta. La expresión del tercer Hokage se volvió más fría. Parece que realmente deseas convertirte en enemigo de Konoha. ¿Tienes tantas ganas de irte? Eso depende de si tienes el poder para hacerlo. Su habitual amabilidad y gentileza se desvanecieron, reemplazadas por un aura fría y letal. En ese preciso instante, Danzo se colocó detrás del tercer Hokage. El hombre enmascarado y Orochimaru permanecían de pie con los brazos cruzados, observando como espectadores divertidos. La relación de Konoha con estos hombres era complicada, mutuamente beneficiosa, pero más parecida a la de enemigos incómodos que a la de amigos. Por otro lado, el clan Uchiha se mantuvo firme junto a Haru. Estaban dispuestos a luchar hasta la muerte. No tienes por qué unirte a esta batalla, dijo Haru con calma, con la voz rebosante de una confianza inquebrantable. Planeaba enfrentarse solo al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, y al líder de raíz, Danzo. Pero, dar marcha atrás. Los Uchiha estaban a punto de protestar, pero Haru los interrumpió bruscamente. A este nivel de combate, eres más una carga que una ayuda. Solo conseguirás aumentar las bajas. Acto seguido, formó de inmediato un elemento madera, muro de árboles, creando una barrera para aislar a los miembros del clan y mantenerlos a salvo de la batalla que se avecinaba. Entonces, Haru dio un paso al frente. Danzo, ¿puedes reconocer el ninjutsu que está usando Uchiha Haru? El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, entrecerró los ojos, dejando ver un destello de luz en ellos. Sí, respondió Danzo con gravedad. Es el elemento madera, el legendario Kekkei Genkai del primer Hokage. Jamás imaginé que alguien del clan Uchiha dominaría el elemento madera hasta tal punto. Cuando todo el asentamiento Uchiha se transformó repentinamente en un denso bosque, Danzo reconoció de inmediato la técnica. No lo había visto de primera mano antes, pero ahora estaba seguro. Definitivamente era liberación de madera. Había estudiado la técnica de liberación de madera durante décadas. Nadie la entendía mejor que él. No había manera de que se equivocara. La expresión del tercer Hokage también cambió. Exhaló lentamente y habló con voz grave. Desde la antigüedad, nunca ha existido alguien que posea tanto la técnica de liberación de madera como el Sharingan. Hashirama Senju, el primer Hokage, había arrasado en el mundo ninja con su técnica de liberación de madera, llegando a ser conocido como el dios de los shinobi. El Sharingan del clan Uchiha no fue menos extraordinario, dando lugar a innumerables héroes legendarios a lo largo de la historia. Sin embargo, combinar ambas potencias era algo inaudito. El dominio dual de Haru representaba una amenaza incalculable. La tensión en el ambiente se intensificó mientras ambos bandos se preparaban para enfrentarse bajo el cielo nocturno, con el peso de la historia y el destino oprimiendo sobre todos ellos. Especialmente Uchiha Madara, que rivaliza incluso con Hashirama Senju. Pero ahora, estos dos límites de linaje extraordinariamente poderosos coexisten en una sola persona, lo cual es verdaderamente asombroso. Así que debemos matarlo antes de que se convierta en una amenaza. Los ojos de Danzo brillaron con una despiadada intención asesina, feroz y depredadora como una bestia salvaje. No podemos permitir que siga creciendo. De lo contrario, se convertirá en una espina clavada en el costado de Konoha. El tercer Hokage habló poco, pero claramente estaba de acuerdo con las palabras de Danzo. Detrás de ellos, el hombre enmascarado y Orochimaru también observaban atentamente, intrigados por el uso que Uchiha Haru hacía del elemento madera. Después de todo, este era el Kekkei Genkai del mismísimo dios Shinobi. Haru dio un paso al frente ante el tercer Hokage y Danzo. El tercer Hokage lo miró fijamente con seriedad. ¿De verdad eres tan terco? Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión. Tienes un gran talento. El futuro de Konoha depende de jóvenes shinobi como tú. Quédate, y no te entregaré a la aldea de arena, ni les declararé la guerra. Haré todo lo posible para ayudarte a alcanzar nuevas metas.
Soy viejo, y pronto Konoha necesitará jóvenes ninjas prometedores que se hagan cargo de sus responsabilidades. Con tus habilidades, no es imposible que algún día ocupes mi lugar. Su voz era profunda, sincera y persuasiva. Le ofreció la posibilidad de que Haru se convirtiera en Hokage como Zebo, con la esperanza de convencerlo. Pero era posible. Ante esto, Haru solo pudo reír en voz baja. Si hubiera sido un adolescente común y corriente, las palabras del tercer Hokage podrían haberlo engañado. Pero, ¿quién era Uchiha Haru? Un viajero del tiempo con una mente muy superior a su edad. Conocía a la perfección toda la historia del Hokage y era muy consciente de que era imposible que un miembro del clan Uchiha se convirtiera en Hokage. No se trataba solo de palabras superficiales. Ni siquiera la fuerza de Haru por sí sola pudo cambiar el arraigado prejuicio que Konoha sentía contra los Uchiha, un odio incrustado difícil de erradicar. Incluso si fuera tan poderoso como Uchiha Madara, ¿qué pasaría entonces? ¿Podría convertirse en Hokage? Si el tercer Hokage quería engañar a Haru, necesitaría una mentira mucho más convincente. Además, a Haru no le interesaba el puesto. Claro, Konoha era la mejor aldea ninja, pero conllevaba un sinfín de problemas, y Haru odiaba los problemas. Al no obtener respuesta, el rostro del tercer Hokage se volvió aún más frío. Si te niegas a obedecer, te mataré aquí ahora. La voz fría de Danzo provino de detrás del tercer Hokage. Dos hombres. Uno radiante, el otro en la sombra. Una representaba la gloria de Konoha. La otra, su lado más oscuro. Uno era hipócrita. El otro, inescrupuloso. ¿Matarme? Haru rió entre dientes, cruzándose de brazos. ¿Os pasa solo a vosotros? Sus palabras rezumaban desprecio. Danzo resopló con frialdad. En todos sus años, esta fue la primera vez que alguien lo menospreció abiertamente. En un instante, Danzo desapareció de la vista. Reapareció justo delante de Haru, blandiendo un kunai. Con brutal velocidad y fuerza, se abalanzó con la intención de apuñalar la garganta de Haru. El frío acero relucía con pura intención asesina. La ferocidad y la velocidad vertiginosa del ataque fueron impactantes. Difíciles de imaginar en un hombre de la edad de Danzo. Orochimaru, observando atentamente, entrecerró los ojos y murmuró con incredulidad. Nunca esperé que este anciano aún poseyera tal. Se detuvo a mitad de la frase, con los ojos muy abiertos. El tercer Hokage se quedó mirando con asombro. Aunque el hombre enmascarado mantuvo su habitual calma, sus puños apretados delataban su asombro. En el centro del campo de batalla, Uchiha Haru agarró a Danzo por el cuello y lo levantó en alto como si fuera un simple pollo. Sin alcanzar cierto nivel de habilidad, nadie habría podido siquiera darse cuenta de lo que acababa de suceder. La mayoría solo vio que Danzo apareció y fue inmediatamente apresado por Haru. Solo unos pocos shinobi de nivel Kage comprendían claramente los detalles. Lo que hizo Haru fue engañosamente simple. Un movimiento ordinario. La clave era una palabra: velocidad. Fue demasiado rápido. El ataque y la velocidad de Danzo ya eran aterradores, lo que los situaba entre los luchadores de primer nivel, al nivel de un Kage. Pero contra Haru, no fue suficiente. Danzo había iniciado el ataque, con la esperanza de tomar la ventaja. Pero fue como un huevo chocando contra una roca. El rostro de Haru estaba tranquilo, casi sonriente. Al reflexionar sobre sus anteriores y audaces palabras, incluso un hombre tan impasible como Danzo sintió una punzada de vergüenza. Tras presenciar el dominio de Haru en la técnica de liberación de madera, Danzo supo que no podía ganar en ninjutsu. Así que optó por recurrir al taijutsu. Recordó que Kuroki Raiga, uno de los 7 espadachines ninja, había caído ante el taijutsu de Haru. Sin embargo, aún se atrevió a intentarlo. Después de todo, su taijutsu era formidable. Pero ahora, parecía que solo se había humillado a sí mismo. Capítulo 67. Capítulo 67. Mata a Danzo. Izanagi. Uchiha Haru pellizcó la mano de Danzo y aplicó una ligera presión. Pronto, el sonido espantoso de huesos rompiéndose resonó, seguido de los gritos de agonía de Danzo. ¡Alto! El tercer Hokage no podía soportar ver sufrir a Danzo. De repente, varios shurikens se materializaron en sus manos, los cuales arrojó con furia contra Haru. Luego, utilizando una técnica de parpadeo corporal, desapareció de la vista y corrió al rescate de Danzo.
Ante los shurikens que se aproximaban, Aru no esquivó ni usó ninjutsu. Sin dudarlo, agarró a Danzo y lo empujó hacia arriba. Así, así, así. El agudo sonido cortante del metal perforando la carne resonó. Los gemidos ahogados de Danzo se unieron al ruido caótico. Había que admitirlo. El lanzamiento de shuriken del tercer Hokage era excelente. Rápido, preciso e implacable, alcanzando puntos vitales con una precisión letal. Ni siquiera hacía falta verlo. Bastaba con escuchar los gritos para darse cuenta de su poder. Por suerte para Danzo, su cuerpo era resistente. El tercer Hokage, que había confiado en su técnica de teletransportación para acercarse rápidamente, se quedó paralizado de sorpresa ante la escena, con los ojos temblorosos. Esto. Estaba tan concentrado en actuar con rapidez que se olvidó de protegerse. Danzo debería estar bien. En las manos de Aru, el cuerpo de Danzo se fue relajando gradualmente, completamente desprovisto de vitalidad. Entonces, Aru frunció ligeramente el ceño, pero una leve sonrisa, casi divertida, apareció en las comisuras de sus labios. De repente, arrojó el cuerpo de Danzo al suelo. Un fuerte estruendo resonó. El polvo se elevaba en ráfagas. El cuerpo de Danzo quedó destrozado casi por completo. Sangre y huesos rotos esparcidos por todas partes. Un hedor fétido a pescado llenaba el aire. ¿Danzo se ha ido? El tercer Hokage apenas podía creerlo. Conocía la fuerza de Danzo a la perfección. Desde la infancia, ambos habían sido discípulos del segundo Hokage, Senju Tobirama. Siempre habían estado igualados en todos los aspectos de poder. Cuando se disputó el puesto de Hokage, Danzo fue su rival más acérrimo. ¿Y ahora, Danzo había sido asesinado sin siquiera una verdadera pelea? ¿Significaba esto que él mismo no duraría más que unos pocos movimientos contra Aru? El tercer Hokage, que había estado pensando en cómo acercarse y salvar a Danzo, ahora vaciló, lleno de miedo tras presenciar el abrumador poder de Aru. Un silencio se apoderó del clan Uchiha, seguido de una ovación intensa y estruendosa. Bien. Bien hecho. Por fin maté a ese bastardo de Danzo. Lo he odiado desde siempre. Bien hecho, Aru. Durante años, Danzo había sido el mayor enemigo del clan Uchiha. El odio del clan era profundo. Ahora que veían a su enemigo muerto a manos de Aru, ¿cómo no iban a regocijarse? Pero justo en ese momento, una tos seca provino de detrás del tercer Hokage. Tos. Era débil, apenas audible, y es posible que el clan Uchiha no lo haya oído. Pero los shinobi de nivel Kage presentes, todos ninjas de renombre, lo atraparon fácilmente. En este momento crítico previo a la guerra, su vigilancia se intensificó. Varios se giraron para mirar detrás del tercer Hokage. Allí se encontraba una figura que había aparecido sin ser vista. Su cabeza estaba envuelta firmemente en vendas blancas, con incluso el ojo izquierdo cubierto. Solo un ojo permanecía visible, brillando con ferocidad y malicia. Danzo, que acababa de ser atravesado repetidamente por los shuriken del tercer Hokage y arrojado a un lado por Aru, estaba vivo. Los vítores de júbilo del clan Uchiha se apagaron abruptamente. Se quedaron mirando fijamente la figura de Danzo, con la incredulidad reflejada en sus rostros. ¿Cómo fue posible esto? ¿Les habían engañado sus ojos? Las expresiones del tercer Hokage y de Orochimaru cambiaron. Ambos estaban atónitos. Su sorpresa superó incluso el momento en que vieron por primera vez a Aru invocar el elemento madera y atrapar a Danzo sin esfuerzo. Los muertos no vuelven a la vida. Danzo había sido asesinado, sin duda. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a respirar. Esto desafiaba la lógica. Solo el hombre enmascarado permaneció pensativo, como si sospechara el secreto. Aru, sin embargo, no mostró sorpresa. En realidad, lo había sabido desde el principio. No solo por la extraordinaria perspicacia que le otorga su Mangekyou Sharingan eterno, pero porque la técnica que empleó Danzo no era otra que el legendario Jutsu de pupila. Izanagi. Una técnica ocular definitiva capaz de reescribir el curso de la batalla misma. Como viajera en el tiempo, Aru sabía que Danzo poseía este ninjutsu prohibido. Para realizarlo, uno debe poseer el Sharingan. Danzo solo comenzó a dominar el Izanagi después de reunir suficientes ojos Sharingan tras la masacre del clan Uchiha.
Mucho antes del plan de exterminio del clan Uchiha, Danzo ya había despertado el Sharingan y dominado esta técnica secreta. Además, la había utilizado para emboscar a Uchiha Shisui, robándole con éxito uno de sus ojos Mangekyou Sharingan. Justo ahora, cuando Danzo todavía estaba en manos de Uchiha Aru ya había sentido que Danzo había activado ese jutsu prohibido. ¿Estás bien? El tercer Hokage miró fijamente a Aru, luego echó un vistazo a Danzo, que estaba detrás de él. Danzo espetó con frialdad. Gracias a ti. Su tono estaba cargado de resentimiento hacia la negligencia y el repentino ataque del tercer Hokage, que no había logrado dañar a Aru, pero sí lo había herido gravemente. Si Danzo no hubiera dominado la técnica ocular definitiva, Izanagi habría muerto. El tercer Hokage quedó momentáneamente atónito y no dijo nada. Los dos permanecieron de pie juntos, frente a Uchiha Aru. Danzo comenzó lentamente a desenrollar las vendas que le envolvían el brazo. Poco a poco, la piel pálida de su brazo fue quedando al descubierto. Durante años, nadie había presenciado cómo Danzo desataba su verdadero poder. Su brazo era de un blanco antinatural, similar a la palidez de los clones de Zetsu blanco que a menudo acompañaban al hombre enmascarado. En aquel brazo pálido se encontraban incrustados 5 ojos Sharingan completamente desarrollados, de color rojo sangre. A primera vista, era una imagen aterradora. Esto es el Sharingan. Exclamó uno de los miembros del clan Uchiha. Es el Sharingan. Exclamaron los demás al unísono. Dentro de las filas del clan Uchiha, no tardaron en reconocer los ojos carmesí incrustados en el brazo de Danzo. El Kekkei Genkai único de los Uchiha, el Sharingan. ¿Tantos Sharingan, cuántos Uchiha tuvo que matar Danzo para coleccionarlos? ¿Podría ser esta la verdadera razón detrás de la obsesión de Danzo por erradicar al clan Uchiha? Codiciaba su linaje y masacraba despiadadamente a sus propios camaradas. Todos los Uchiha presentes miraron a Danzo con ojos que ardían de odio. La expresión del tercer Hokage reflejaba sorpresa e incredulidad. Él creía tener la situación bajo control, pero no se había dado cuenta de todo lo que Danzo había hecho entre bastidores, sin que él lo supiera. El rostro de Orochimaru se torció en una sonrisa orgullosa, y su delgada lengua salió disparada como la de una serpiente. Esta es una obra maestra perfecta, murmuró. En efecto, ese brazo fue un regalo de Orochimaru a Danzo. Elaborado con las células del dios Shinobi, Hashirama Senju, estaba dotado de los potentes ojos Sharingan del clan Uchiha. Normalmente, solo la sangre Uchiha podía manejar el poder del Sharingan sin ser destruida por la inmensa tensión que ejercía. Pero las células de Hashirama compensaron este defecto, reduciendo el desgaste que el Sharingan suponía para el cuerpo del usuario. La fusión de las células de Hashirama y el Sharingan fue nada menos que milagrosa. Una creación de un poder aterrador. Tan solo imaginarlo bastaba para helar la sangre de cualquier ninja. Todavía no está del todo completo, así que es un poco prematuro usarlo por completo, dijo Orochimaru con una sonrisa pausada. Danzo sonrió con desdén mientras respondía. Probar un poco del poder por adelantado no es mala idea. Su mirada se clavó en Aru. No puedes matarme. Soy inmortal. 5 Sharingan incrustados en su brazo, 6 menos que cuando luchó posteriormente contra Uchiha Sasuke. Eso significaba 6 oportunidades menos de recuperación. Los labios de Aru se curvaron en una sonrisa traviesa. La gente común podría dejarse engañar por la fanfarronería de Danzo. Pero él no era una persona común ni corriente. Por no mencionar que, como viajero en el tiempo, había simulado innumerables batallas y sabía exactamente de qué era capaz Danzo 410. ¿Inmortal? Veamos cuántas veces puedes morir. Sin perder un instante, Aru desató su elemento madera. Mar de árboles. Cada elemento del denso bosque estaba bajo su completo control. Cada árbol, rama y enredadera era una extensión del propio cuerpo de Aru, manipulada sin esfuerzo por su chakra. Con solo pensarlo, enredaderas y ramas se retorcían y se enroscaban hacia el tercer Hokage y Danzo. Orochimaru y el hombre enmascarado aún no se habían unido a la lucha, así que Aru los ignoró por el momento. Las enredaderas y las ramas se entrelazaron formando una red colosal. El tercer Hokage y Danzo quedaron atrapados en su interior. Aru había utilizado esa misma técnica momentos antes para matar a casi un centenar de agentes de Road. Pero ahora, parecía inútil contra el tercer Hokage y Danzo.
Los dos se movían con ágil precisión, esquivando las enredaderas que los atrapaban. Aunque eran ancianos, sus reflejos seguían siendo agudos y ágiles. Ningún signo de fragilidad delataba su era. Estilo de fuego. Gran técnica de llamas. Estilo de viento. Onda de vacío. Los dos desataron sus ninjutsu más poderosos simultáneamente. El fuego y el viento se combinaban. El viento avivaba las llamas y el fuego tomaba fuerza del viento. Aunque individualmente solo eran jutsus de rango B, combinados rivalizaban o incluso superaban a muchas técnicas de rango A. Las vides y las ramas fueron incineradas al instante, reducidas a cenizas antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Al ver esto, Aru cambió su estrategia. Las ramas retorcidas y las enredaderas desaparecieron. El bosque quedó sumido en un silencio inquietante. Pero el tercer Hokage y Danzo estaban lejos de estar relajados. Por el contrario, se pusieron más tensos. Sabían que esa breve calma era el ojo del huracán. Lo que les aguardaba a continuación sería mucho más brutal, y no podían permitirse el lujo de subestimarlo. Esto fue solo el principio. Capítulo 68. Capítulo 68. Forzado. Es solo una ilusión. Zas. 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 De repente, fuertes ráfagas de aire atravesaron la noche, como flechas invisibles que desgarraban el silencio. Algunos de los sonidos se asemejaban al silbido de kunai y shuriken cortando el aire, pero con diferencias notables. Instantes después, tanto Danzo como el tercer Hokage, Sarutobi y Hiruzen, fruncieron profundamente el ceño. Ya sabían lo que se avecinaba. Innumerables ramas y enredaderas avanzaban con fuerza, densamente agrupadas, pero a diferencia de antes. Antes, las lianas se retorcían y enredaban como gruesas cuerdas, atrapando a sus presas. Ahora, eran rectas, afiladas como flechas. Eran más resistentes y fuertes, cada uno con una fuerza abrumadora. Cada flecha estaba cargada de una intensa intención asesina. Estilo de fuego. Gran técnica de llamas. Liberación de viento. Onda de vacío. El mismo ninjutsu de antes. El tercer Hokage y Danzo se prepararon para contrarrestarlo, tal como lo habían hecho en el último ataque. Pero no iba a ser tan sencillo. Si Uchiha Aru decidió volver a usar este ninjutsu, tenía sus razones. Al intensificarse la liberación del viento, la liberación del fuego provocó que la potencia de las llamas aumentara exponencialmente. Al igual que antes, todo lo que fue alcanzado por su ataque combinado quedó reducido a cenizas y arrasado. Pero entonces, Danzo notó algo inusual. Y supo por qué Aru estaba haciendo eso. Aunque los dos ninjutsu parecían similares, existían diferencias importantes. En comparación con las enredaderas y ramas que se usaban antes, ahora estaban separadas y volaban como flechas individuales. Además, debido a su menor tamaño, su velocidad y potencia habían aumentado considerablemente. Esto significaba que se necesitarían más técnicas de ninjutsu para detenerlos, consumiendo aún más chakra. No podemos seguir así, dijo el tercer Hokage entrecerrando los ojos en un tono bajo y serio. No había vivido tanto tiempo sin motivo. Había sobrevivido a los horrores de las guerras mundiales ninja y poseía una vasta experiencia en el campo de batalla. Danzo también lo sabía. Exhaló lentamente y dijo: elemento madera. Mar de árboles. Cada árbol aquí es un arma de Uchiha Aru. En un bosque tan extenso, la cantidad de flechas es interminable. Estamos desperdiciando chakra intentando defendernos una por una. Para romper este punto muerto, tenemos que destruir todo el bosque. El tercer Hokage dudó un momento antes de asentir con la cabeza profundamente. Destruir todo el bosque era más fácil decirlo que hacerlo. Este era el bosque que cubría todo el asentamiento del clan Uchiha. Era imposible imaginar cuánto chakra se necesitaría para aniquilar un área tan vasta. Pero seguir luchando como bestias atrapadas, desperdiciando chakra sin ningún progreso, era un camino seguro hacia la muerte. Mejor ser decisivo y acabar con esto ahora. Estilo de fuego. Bomba de llamas de dragón de fuego. Liberación de viento. Gran bola de vacío. El tercer Hokage y Danzo revelaron su verdadera fuerza. De ellos brotaron una tras otra poderosas técnicas ninja, explotando hacia afuera con una fuerza aterradora. Esta vez, su objetivo no eran solo las flechas que les disparaban, sino todo el bosque.
Bajo la fuerza combinada de sus ataques, el bosque pronto estalló en llamas. La noche se iluminó como si fuera de día. El bosque había desaparecido. La técnica de Aru, liberación de madera, mar de árboles, quedó completamente destrozada. Pero el precio por romper este jutsu fue muy alto. Casi la mitad del chakra del tercer Hokage se había agotado, y a su avanzada edad, su resistencia ya no era la que solía ser, una debilidad evidente. La frente de Danzo estaba empapada en sudor frío. Su respiración era agitada y rápida. El rostro del tercer Hokage estaba pálido y tenso. Solo ahora se dieron cuenta de la verdadera clase de monstruo que era Uchiha Aru. No es de extrañar que incluso un prodigio como Uchiha Itachi haya sido derrotado por él. Lo que les aterrorizaba aún más era que Aru se había valido exclusivamente del mar de árboles de principio a fin, y aún así los había llevado al límite. Fue verdaderamente espantoso. Después de todo, eso era solo el mar de árboles. Si usaba el elemento madera, mundo de árboles, ese jutsu por sí solo podría atrapar a varios shinobi de nivel Kage, murmuró Aru en voz baja. World Release. World 2-3 era la versión avanzada de Seaoth 3. Tenía un alcance mucho mayor y un poder destructivo mucho más elevado, pero exigía aún más chakra. Incluso con las exageradas reservas de chakra de Aru, suponía un consumo enorme y no podía usarse a la ligera. Aunque el jutsu se había roto, eso no había mermado su ánimo. Sería demasiado difícil depender únicamente del mar de árboles para derrotar a los 3 shinobi de nivel Kage. El tercer Hokage y Danzo. A menos que sacara otro as bajo la manga. El señor de los elementos. Al aumentar el poder del jutsu original en un 300%, podría ser posible. Sin embargo, Aru no tenía intención de revelar tanta fuerza todavía. Por ahora, la técnica de liberación de madera combinada con su cuerpo mejorado por los Otsutsuki y el Sharingan eran suficientes. Orochimaru, acepto las condiciones que discutimos la última vez, dijo Danzo detrás de él. Siempre y cuando me ayudes a matar a Uchiha Aru. El poder que Aru había demostrado aterrorizó a Danzo. Dada la juventud de Aru, su potencial de crecimiento era enorme. Si a Aru se le hubiera permitido vivir, nadie podría decir si se habría convertido en el próximo dios shinobi o si habría superado incluso a Uchiha Madara. Incluso eclipsando al primer Hokage y al propio Madara. Después de todo, en miles de años, solo había habido una persona que poseyera tanto la técnica de liberación de madera como el Sharingan. Él no puede tolerar que una persona así siga con vida. Jejeje, Orochimaru rió, sus ojos de serpiente brillando con una excitación retorcida. La condición que había propuesto era clara. Quería el cuerpo de Uchiha Aru. Durante mucho tiempo, había codiciado el Sharingan del clan Uchiha. Inicialmente, había elegido a Uchiha Itachi, el prodigio del clan. Pero no tardó en descubrir un objetivo mucho mejor. Uchiha Aru, un genio que poseía no solo el Sharingan, sino también la técnica de elemento madera. Si pudiera adquirir semejante físico, ¿qué alturas aterradoras podría alcanzar? Yo iré. Orochimaru le dijo esto al hombre enmascarado que estaba detrás de él, y luego avanzó para unirse al tercer Hokage y a Danzo. El hombre enmascarado no lo detuvo, ni mostró ninguna señal de disgusto. Se trataba de Akatsuki, un grupo que, además de llevar a cabo las misiones que se le asignaban, gozaba de un alto grado de autonomía. Si Orochimaru ayudó o no al tercer Hokage o a Danzo fue una decisión completamente suya. Al hombre enmascarado desde luego no le importaba. Sarutobi-sensei, nunca pensé que algún día acabaríamos luchando codo con codo. Orochimaru bromeó con el tercer Hokage, con una leve sonrisa en los labios. El tercer Hokage miró a su antiguo alumno favorito, pero no dijo nada. Primero abordemos el problema, luego hablemos del pasado. La voz de Danzo era fría y cortante. Orochimaru soltó una risita. Si quieres solucionar el problema, no tienes que usar la fuerza. Dio un paso adelante y se dirigió directamente a Aru. Uchiha Aru, admito que eres fuerte. Si quieres irte, no será difícil detenerte. Pero, hizo una pausa, su expresión se ensombreció. Puede que para ti sea fácil marcharte, pero ¿qué pasará con los demás miembros del clan Uchiha? No podemos tocarte, pero ellos, jeje. Antes de que pudiera terminar, la implicación quedó clara. Su intención era utilizar las vidas de los miembros del clan Uchiha como moneda de cambio para forzar la rendición de Aru.
Ante las palabras de Orochimaru, tanto el tercer Hokage como Danzo fruncieron profundamente el ceño. Sí, ¿por qué no se les había ocurrido antes? El tercer Hokage no se rebajaría a tales amenazas debido a su reputación. Pero Danzo era diferente. Danzo era la raíz de las sombras de Konoha, la fuerza oscura que se escondía tras la aldea. Si el tercer Hokage no se atrevía a pronunciar palabras tan despiadadas, Danzo no dudaría en hacerlo. Y en sus mentes, Aru debe sentir un profundo afecto por el clan Uchiha. De lo contrario, con sus habilidades, ¿quién podría impedirle escapar? Estos miembros del clan Uchiha eran los puntos débiles más grandes de Aru. Deberían haberse dado cuenta de esto hace mucho tiempo, pero, por desgracia, el clan Uchiha también percibió la amenaza con claridad. Esos bastardos de Konoha, recurriendo a trucos baratos cuando no pueden ganar. Siguen siendo tan descarados como siempre. Aru, no les hagas caso. Podemos protegernos solos. Aunque muramos, mientras tú vivas, nuestro clan Uchiha seguirá adelante. Los miembros del clan Uchiha gritaron con ferocidad. Las descaradas palabras de Orochimaru enfurecieron a todos. Sin embargo, Aru permaneció tranquilo. ¿Muerte? Lo que él quería era un clan Uchiha fuerte que pudiera respaldarlo en el futuro. Además, tras la batalla de hoy, el clan ya había depositado una gran confianza en él. ¿Cómo pudo dejar morir tan fácilmente a los miembros del clan? Pero obligarle a rendirse mediante amenazas fue, en el mejor de los casos, una ingenuidad. Aru soltó una risita. Si matas a un Uchiha, yo mataré a 10 de Konoha. Si exterminas al clan Uchiha, yo aniquilaré Konoha. Su voz era tranquila, como siempre, pero transmitía una autoridad inquebrantable. Nadie dudaba de la veracidad de sus palabras, porque todos sabían que él tenía la fuerza para respaldarlos. Orochimaru se quedó atónito. No esperaba que Aru hablara con tanta audacia. No le importaba mucho la supervivencia de Konoha. Pero Danzo y el tercer Hokage. Sus rostros se ensombrecieron profundamente. Las palabras de Aru fueron un poderoso elemento disuasorio. Dejando de lado el ninjutsu anterior, ¿cuántos en toda Konoha podrían resistir el mar de árboles? Por no hablar de la amenaza de destrucción total. Orochimaru también comprendió claramente las opciones de Danzo y del tercer Hokage. Jamás pondrían en juego el destino de todo el pueblo. Orochimaru sonrió y negó con la cabeza. Por desgracia, parece que no tenemos otra opción. Entonces te mostraré la legendaria técnica prohibida, la reencarnación del mundo impuro. Mientras hablaba, comenzó a formar sellos con las manos rápidamente. De repente, 3 ataúdes emergieron lentamente del suelo. El ataúd del medio tenía escrito el número 1. El ataúd de la izquierda llevaba el número 2. La de la derecha estaba marcada con el número 4. Quebrar. Con un crujido seco, las tapas de los ataúdes etiquetados con el número 1 y el 2 se abrieron con un chirrido. El tercer ataúd se hundió de nuevo en la tierra, con la tapa firmemente cerrada. 2 figuras emergieron de los ataúdes abiertos. Tras haber soportado innumerables batallas y simulaciones, Aru los reconoció de inmediato. El primer Hokage, Senju Hashirama, el dios de los shinobi. Y el segundo Hokage, Senju Tobirama, el maestro de las técnicas prohibidas. Capítulo 69. Capítulo 69. Muerte de Uchiha Fugaku. El colapso de Sasuke. El primer y el segundo Hokage, resucitados por la reencarnación del mundo impuro, eran viejos conocidos de Uchiha Aru. En cuanto al otro que no pudo ser resucitado, no fue otro que el cuarto Hokage, Minato Namikaze. La reencarnación del mundo impuro invoca a las almas de shinobis fallecidos hace mucho tiempo para que regresen al mundo humano. Cuando el cuarto Hokage selló al 9 colas, utilizó el sello de la parca, Shikifjin, sellándose a sí mismo y al chakra Jin del 9 colas dentro del cuerpo del dios de la muerte. Más tarde, para recuperar la movilidad de sus manos, Orochimaru utilizó la máscara mortuoria que guardaba en los archivos del clan Uzumaki. Se abrió el abdomen y liberó el alma que el dios de la muerte había engullido. Así fue como el cuarto Hokage, Minato Namikaze, fue resucitado por la reencarnación del mundo impuro durante la cuarta gran guerra ninja.
Pero en ese momento, su alma seguía atrapada en el cuerpo del dios de la muerte y no podía reencarnarse con éxito. Al ver al primer y segundo Hokage convocados, a excepción del hombre enmascarado y Danzo, todos los demás quedaron conmocionados. Ya era increíble ver a los shinobi muertos volver a la vida, pero se trataba del primer y el segundo Hokage, figuras legendarias veneradas en toda Konoha y en todo el mundo ninja. Orochimaru sonrió, complacido con su obra maestra y las expresiones de asombro a su alrededor. Por supuesto, excepto por una persona. Uchiha Haru. Desde el principio hasta ahora, sin importar lo que sucediera, la expresión de Haru permaneció casi inalterable, como si todo estuviera bajo su control. Esto le robó parte del placer a la sonrisa de Orochimaru. Estaba decidido a hacerle ver a Haru lo poderoso que era en realidad. Aunque Orochimaru ya había presenciado las habilidades de Haru y sabía que su técnica de reencarnación del mundo impuro era defectuosa, incapaz de restaurar la fuerza total del resucitado, esto fue suficiente. Después de todo, el primer y el segundo Hokage fueron ninjas legendarios. Por muy fuerte que fuera Uchiha Haru, jamás podría derrotar el poder combinado de estos dos. Ir. Orochimaru hizo un gesto con la mano. El primer y el segundo Hokage dieron un paso al frente simultáneamente. Conservaban su propia consciencia, pero no podían controlar sus cuerpos. Se vieron obligados a obedecer las órdenes de Orochimaru. Haru también avanzó paso a paso. Los miembros del clan Uchiha que estaban detrás de él apretaron los puños con nerviosismo. Después de todo, Haru estaba a punto de enfrentarse a esos legendarios shinobi. Comenzó una feroz batalla. Mientras tanto, el verdadero enfrentamiento entre padre e hijo, Uchiha Fugaku y Uchiha Itachi, había llegado a su momento culminante. Entiendo lo que dijiste. Uchiha Fugaku habló con calma. Hace apenas unos instantes, Uchiha Itachi había utilizado un genjutsu para explicar sus acciones. Era para Konoha. Era para su hermano menor, Uchiha Sasuke. Itachi habló poco y se inclinó respetuosamente ante su padre, Uchiha Fugaku. Te has puesto completamente del lado de Konoha. ¿De verdad no hay manera de redimirte? Fugaku preguntó. Itachi frunció el ceño, con un destello de dolor en el rostro. Padre, por favor perdóname, Itachi. Antes de que Itachi pudiera terminar, Fugaku lo interrumpió severamente. Por último, prométeme que cuidarás bien de Sasuke. Y ten cuidado con Uchiha Haru. No es alguien fácil de tratar. No logro descifrar sus intenciones. Itachi estaba atónito. Algo tierno en su interior parecía haber sido tocado. Comprendió el significado de las palabras de su padre. Era una señal de que su padre había hecho las paces con sus decisiones. Fugaku dio un paso al frente y le dio una palmadita suave en el hombro a Itachi. Sus ojos y su expresión eran menos severos y rígidos que antes. Más suaves, más reticentes y llenos de alivio. Soplaba una brisa. El cuerpo de Uchiha Fugaku se volvió gradualmente translúcido, hasta que finalmente desapareció por completo. En cierto momento, Itachi divisó una figura sentada inmóvil en el suelo, de espaldas. Reconoció que era el verdadero cuerpo de su padre. El hombre con el que había hablado hacía unos instantes era una ilusión creada con un genjutsu, mientras que este era el verdadero cuerpo de Fugaku. Pero el cuerpo de Fugaku estaba sin vida, sin ninguna vitalidad. Él había decidido suicidarse mucho antes de que llegara Itachi. El rostro de Itachi se contrajo de dolor. Dio un paso adelante lentamente, luego se arrodilló a medias con un golpe seco. Inclinó la cabeza y murmuró con una voz que solo él podía oír. Padre, no te preocupes. Sin duda cuidaré bien de Sasuke y protegeré el honor del clan Uchiha. Nadie, sea quien sea, podrá detenerme. Pero antes de eso, hay algo que debo resolver primero. Levantó la cabeza. Un par de Mangekyou Sharingan se activaron de forma natural, brillando con una luz rojo sangre mientras su mente se concentraba intensamente. Entonces, una figura desapareció del lugar. Cuando reapareció, llevaba en brazos a un niño pequeño de 6 o 7 años. Cabello negro y ojos oscuros. Sus cejas y su mirada recordaban a las de Itachi. Era su hermano menor, Uchiha Sasuke. Sasuke debería haber estado en casa hace mucho tiempo. Era imposible que estuviera fuera tan tarde. Todo esto formaba parte de acuerdos previos.
Debido al repentino accidente, Itachi había ido a recoger a Sasuke personalmente. Itachi miró a Sasuke, y una profunda reticencia ensombreció su rostro. Odiaba el hecho de que su hermano pequeño tuviera que soportar tanto a una edad tan temprana. Pero no tuvo otra opción. Como único superviviente de la masacre del clan Uchiha, Sasuke cargó con un peso mucho mayor del que cualquier niño común podría imaginar. Era el hermano menor de Uchiha Itachi, el mismo Itachi que había masacrado a todo su clan. Esta era la cruel realidad que Sasuke tuvo que soportar. Oni-san. Tendido en el suelo, Sasuke abrió lentamente los ojos. Ante él estaba la figura de Uchiha Itachi, el hermano que una vez lo había amado profundamente. Pero hoy, por alguna razón, Itachi parecía diferente. Normalmente, cuando Sasuke se desplomaba así, mareado y débil, Itachi habría corrido inmediatamente a su lado, mostrándole preocupación y preguntándole si estaba bien. ¿Cómo podía estar tan frío e indiferente hoy? Oni-san, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? La voz de Sasuke era débil, sus párpados pesados y difíciles de levantar. El entorno circundante había sido completamente transformado por la técnica de liberación de madera. Mar de árboles de Uchiha-Aru. Las casas y calles familiares habían sido engullidas y reemplazadas por árboles imponentes, que más tarde fueron derribados durante una batalla en la que participaron Danzo y el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Este lugar ya no era lo que había sido. El pequeño Sasuke no podía reconocerlo como su hogar. Llamó suavemente a su querido hermano mayor. Pero Itachi siguió sentado de espaldas, en silencio e inmóvil. Solo sus puños apretados y el ligero temblor de sus manos delataban la inquietud que sentía en su interior. Oni-san. Sasuke susurró de nuevo, su visión se nubló hasta que otra figura sentada inmóvil en el suelo captó su menguante atención. Su conciencia, cada vez más debilitada, se despertó de repente. Padre. Esa figura era su padre, Uchiha Fugaku, ahora desplomado e inmóvil en el suelo. A su lado, Uchiha Itachi permanecía de pie, sosteniendo una espada samurái ensangrentada. Esto. Sasuke temblaba de pies a cabeza. Oni-san, padre, él. Itachi exhaló un largo suspiro y se giró lentamente, con el rostro frío e inexpresivo. Sus ojos Sharingan brillaban con una intensidad, viveza y terror mayores que nunca. Al ver a Itachi así, Sasuke sintió un miedo que le desgarraba el corazón. Pero al instante siguiente, el mundo a su alrededor se tiñó de rojo sangre. Era la técnica Mangekyou Sharingan de Uchiha Itachi. Tsukuyomi. En el interior, la horrible escena de Itachi masacrando al clan Uchiha se reproducía una y otra vez, sin cesar. Al principio, Sasuke no podía soportar aceptarlo. Gradualmente, su ira y su angustia se desbordaron, hasta que finalmente se derrumbó, abrumado por el intenso ataque de sangre y chakra. Antes de perder completamente el conocimiento, solo una frase resonó en su mente. Mi pequeño y tonto hermano, si quieres matarme, entonces ódiame. Resígnate a mí. Vive con dolor y miseria solo para sobrevivir. Y cuando un día abras los ojos y veas el mundo como yo lo veo, entonces ven a buscarme. Tras terminar, Itachi suspiró suavemente y le dio un ligero golpecito en la frente a Sasuke con los dedos. Cuando nos volvamos a encontrar, puede que seamos enemigos. Se puso de pie, bajó la mirada hacia Sasuke, que yacía inconsciente en el suelo, y luego observó el cuerpo sin vida de Fugaku con una expresión compleja. Pero no había arrepentimiento en su corazón. Ese era el camino que había elegido, y tenía que seguirlo, pasara lo que pasara. Itachi exhaló lentamente, con la mirada perdida en la distancia. Su aguda percepción le permitió captar de inmediato las señales de una feroz batalla que se desarrollaba en las cercanías. Esto fue inesperado. Como artífice de la aniquilación del clan Uchiha, Itachi sabía con qué meticulosidad Danzo lo había preparado todo para evitar cualquier error. Se suponía que su plan era infalible. Y sin embargo, ahora algo había salido mal. ¿Quién fue el responsable? ¿De verdad podrían lograrlo? Por alguna razón, la figura de Uchiha-Aru surgió en la mente de Itachi. Antes de morir, Fugaku advirtió a Itachi que tuviera cuidado con Aru. Itachi ya se había enfrentado a Aru anteriormente, y había comprobado de primera mano que era un oponente formidable. Sin embargo, aún dudaba en aceptarlo.
La razón era simple. Había luchado contra Haru y había perdido, pero la diferencia entre ellos no era enorme. Itachi era un genio del clan Uchiha y estaba orgulloso de su fuerza. Pero incluso él tuvo que admitir que si el conflicto de esa noche se convertía en una lucha a muerte, probablemente no sobreviviría. Aunque Haru fuera más fuerte que él, ¿cuánto más fuerte podría ser? Bajo ninguna circunstancia podía permitirse causar semejante revuelo. ¿Quién más podría ser sino Uchiha Haru? Sin resolver sus dudas, Itachi activó su técnica de parpadeo corporal y se lanzó hacia el sonido de la batalla. Esa noche había visto a su padre, Uchiha Fugaku, y a su hermano menor, Sasuke. Pero su madre, Uchiha Mikoto, no aparecía por ninguna parte. Supuso que las enredaderas y las ramas se la habían llevado tiempo atrás. Itachi exhaló un largo suspiro, con una expresión de dolor una vez más. Su madre aún vivía. Eso significaba que tendría que hacerle lo mismo que les había hecho a su padre y a su hermano antes. Capítulo 70. Batalla de liberación de Madara. El poder de la primera generación desatado. Uchiha Itachi no tardó en llegar al campo de batalla, pero la escena que tenía ante sí lo dejó atónito y sin palabras. En el centro, Uchiha Haru ya estaba inmerso en un feroz combate. Sus oponentes: Danzo, Orochimaru y el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Y. Lo que es más, junto a ellos estaban el primer y el segundo Hokage. Los ojos de Itachi se abrieron de par en par, incrédulo. Rara vez mostraba esa expresión, pero esto era demasiado increíble, demasiado imposible de aceptar. Se trataba de legendarios shinobis que se creían muertos desde hacía décadas. ¿Cómo pudieron resucitar y estar aquí, en el campo de batalla? En medio del caos, Uchiha Haru había invocado la técnica del dragón de madera. Elemento madera. Moldeó un colosal dragón de madera con los imponentes árboles que lo rodeaban. El dragón era inmenso y emanaba un poder abrumador. Frente a él, el primer Hokage, Senju Hashirama, empuñaba la misma técnica. Liberación de madera. Técnica del dragón de madera. Dos enormes dragones de madera se alzaron hacia el cielo, rugiendo atronadoramente. Sus formas eran prácticamente indistinguibles. Ambos dragones tenían aproximadamente el mismo tamaño y volumen. La única diferencia evidente era el color. El dragón de Haru brillaba con un azul oscuro, mientras que el de Hashirama era de un verde bosque intenso, que recordaba a los bosques naturales de Konoha. Los dragones se enfrentaron en el cielo, sus rugidos estremecieron el aire mismo, desprendiendo un aura de invencibilidad. Al presenciar tal poder, uno solo podía sentirse humilde. ¿Cómo pudieron simples humanos atreverse a ejercer una fuerza tan destructiva y sobrevivir? Rugido. Los dragones gemelos desataron una aterradora onda expansiva de sonido que resonó como un trueno por todo el campo de batalla. Danzo, Sarutobi y otros luchadores de nivel Kage permanecieron impasibles ante el ruido. Pero entre los miembros del clan Uchiha, muchos de los cuales no eran Jonin de élite, sino ancianos, mujeres o niños, esta onda expansiva fue suficiente para causar lesiones o pérdida del conocimiento. Afortunadamente, el escudo protector de chakra de Haru había evitado que la mayoría sufriera daños graves, aunque algunos sí habían sido superados. Este nivel de guerra estaba fuera del alcance de los shinobi ordinarios. En pleno vuelo, los dos dragones titánicos colisionaron bajo el control preciso de Haru y Hashirama. A pesar de su enorme tamaño, ambos dragones se movían con sorprendente agilidad y velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, chocaron entre sí. Auge. La tierra tembló con el impacto explosivo, haciendo que innumerables astillas de madera cayeran como nieve. Los dragones se encontraban en un tenso enfrentamiento, cuando de repente, uno de ellos comenzó a flaquear. El dragón verde oscuro de Hashirama se agrietó y se hizo añicos. Instantes después, se hizo añicos por completo y se desplomó al suelo. En este feroz duelo de liberación de madera, Uchiha Haru había derrotado al primer Hokage. Por supuesto, la fuerza de Hashirama estaba limitada por la técnica de reanimación imperfecta, pero la victoria aún así decía mucho sobre el poder de Haru. Aunque técnicamente Haru seguía estando al nivel de Kage, ahora estaba infinitamente cerca de superarlo. Gracias a las bendiciones del físico del linaje Tsutsuki y del eterno Mangekyou Sharingan, la cantidad de chakra que recorría su cuerpo superaba con creces la de un shinobi ordinario de nivel Kage.
Con este chakra abrumador, el dragón de madera de Aru destrozó sin esfuerzo el equivalente del primer Hokage. Pero antes de que Aru pudiera saborear su victoria, surgieron problemas por todas partes. De repente aparecieron más de una docena de copias del segundo Hokage, Senju Tobirama. Se movían con la precisión letal de la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose y reapareciendo rápidamente, presionando paso a paso. Aunque solo existían una docena de Tobirama reales, su teletransportación ultra rápida hacía que parecieran 100. Rugido. El dragón de madera de Aru rugió y se agachó para protegerlo en el centro. Ante esta abrumadora avalancha de clones, Aru podría haber desatado el ataque aéreo de los 80 dioses. Esa técnica era perfecta tanto para el ataque como para la defensa. Cualquier clon que se atreviera a acercarse sería abatido sin piedad. Pero Aru quería conservar sus fuerzas y guardar sus mejores cartas. En cambio, optó por una táctica diferente. El poder defensivo del dragón de madera. Hace años, durante la legendaria batalla entre Ashirama y Uchiha Madara, Ashirama utilizó una vez al dragón de madera para someter por completo al poderoso Nueve Colas. Es fácil imaginar lo formidable que debe ser el dragón de madera. Aunque la fuerza actual de Aru aún no alcanzaba el nivel máximo de Ashirama, su oponente en este caso no era Madara ni el zorro de 9 colas, sino el resucitado segundo Hokage, Tobirama. La estrategia de Tobirama consistía en utilizar múltiples clones de sombra para confundir al enemigo y atacar en el momento preciso. Combinado con la técnica del dios del trueno volador, esto hacía que sus clones fueran prácticamente imposibles de rastrear o predecir. Aru confiaba en su dragón de madera para protegerse en el centro. Por muy escurridizos o numerosos que fueran los clones de Tobirama, no pudieron asestarle ni un solo golpe. En cambio, el dragón de madera avanzó, dispersando a los clones que se aproximaban como hojas en una tormenta. El resultado distó mucho de lo que esperaba. Más de una docena de clones de sombra se dispersaron rápidamente, dejando solo una figura en pie, el verdadero cuerpo de Senju Tobirama. La expresión de Uchiha Itachi se tornó solemne. La fuerza de Uchiha Aru superó todas sus expectativas. Inicialmente, había pensado que Aru destacaba principalmente en habilidades de combate físico. Pero verlo manejar el elemento madera, un Kekkei y Genkai avanzado, e incluso usarlo para derrotar al primer Hokage, Senju Ashirama, era algo increíble. Este tipo de poder era verdaderamente aterrador. Itachi estaba ahora seguro de que Aru se había contenido deliberadamente durante su encuentro, sin revelar jamás su verdadera fuerza. Ni siquiera el primer y el segundo Hokage, convocados por la reencarnación del mundo impuro, pudieron hacer nada contra él. El clan Uchiha que los rodeaba estalló en vítores, alabando a su héroe. Mientras tanto, el tercer Hokage mantenía una actitud serena, pero una solemnidad palpable se reflejaba en su mirada. La expresión de Danzo se ensombreció mientras miraba a Orochimaru con una mueca de desprecio. ¿Esa es tu carta ganadora? ¿Esta técnica incompleta? Estoy realmente decepcionado. Por su mirada fría, era evidente que el primer y el segundo Hokage no estaban en su mejor momento. De lo contrario, no habría competencia. Orochimaru, que controlaba a ambos Hokage mediante el jutsu de reanimación, podría aplastar fácilmente a cualquiera si se desatara de verdad. ¿Acaso era necesario negociar en este caso? Sin embargo, esta demostración bastó para poner a Danzo en estado de máxima alerta. La reencarnación del mundo impuro era un jutsu aterrador, y no se le debe permitir a Orochimaru continuar con sus experimentos con él. Ante las burlas de Danzo, Orochimaru solo sonrió enigmáticamente. Ya verán, la verdadera diversión está por comenzar. Danzo entrecerró los ojos. La mirada del tercer Hokage vaciló mientras volvía a mirar hacia el centro del campo de batalla. A pesar de la derrota anterior de su elemento madera, el primer y el segundo Hokage recurrieron a la técnica una vez más. Los dragones de madera reaparecieron. Los clones de sombra y la técnica del dios del trueno volador se activaron simultáneamente. Este jutsu consumió una enorme cantidad de chakra. Solo aquellos con una constitución física especial podían usarlo sin restricciones. Sin embargo, las reservas de chakra del primer y segundo Hokage parecían inagotables, ya que utilizaban la técnica repetidamente sin mostrar signos de agotamiento. Si este fuera su mejor momento, tal uso repetido sería insignificante.
Pero esta reanimación fue incompleta. Su verdadero poder máximo fue suprimido. ¿Cómo podría ser suficiente para igualar a Uchiha Haru? Orochimaru sonrió, sacando su delgada lengua como la de una serpiente. Los cuerpos de la reencarnación del mundo impuro poseen chakra infinito y no pueden ser dañados. Este es el verdadero poder de la reencarnación del mundo impuro. Las expresiones de Danzo y del tercer Hokage cambiaron sutilmente. Reencarnación del mundo impuro. ¡Qué temible ninjutsu! Con la fuerza del primer y segundo Hokage, no había temor al agotamiento del chakra ni a las lesiones. Esto significaba que, salvo una enorme diferencia de fuerzas, eran esencialmente invencibles. Aunque no pudieran conseguir la victoria rápidamente, podrían desgastar a sus enemigos por medio del desgaste. ¿Y cuántos shinobi de este mundo poseían un poder superior al nivel Kage? Para el tercer Hokage y Danzo, esto fue a la vez una mala noticia y una buena noticia. Malas noticias, porque Orochimaru y el hombre enmascarado eran enemigos, no aliados. Su alianza fue solo temporal, unida por conveniencia. Cuando terminara esa noche, todo cambiaría. Si Orochimaru pudo emplear este método contra Uchiha Haru, entonces Konoha podría ser la siguiente. ¿Podría Konoha resistir semejante ataque? Pero la buena noticia era que, por ahora, Orochimaru estaba luchando de su lado. Contra un adversario peligrosamente fuerte como Uchiha Haru, finalmente tenían una contramedida. Con el regreso de los dragones de elemento madera y los clones de sombra, el ímpetu de las fuerzas Uchiha se debilitó visiblemente. Cabría pensar que el primer y el segundo Hokage estarían agotados por la ruptura repetida de sus jutsus, pero claramente no fue así. Parecían incansables, y retomaron la técnica inmediatamente. Un silencio mortal y opresivo se apoderó del campo de batalla. ¿Podría un enemigo así ser derrotado de verdad? Solo Uchiha Haru permaneció tranquilo. Ya había soportado innumerables simulaciones y batallas. Comprendía bien el poder de la reencarnación del mundo impuro. Solo dominando la habilidad definitiva del Señor de los Elementos, Haru pudo suprimir el abrumador chakra y poder de los cuerpos reanimados. El primer y el segundo Hokage no pudieron recuperarse rápidamente de sus heridas e incluso perdieron eficacia en combate durante un tiempo. Pero Haru ahora contaba con otras contramedidas. No había necesidad de volver a usar una habilidad definitiva tan deficiente como la del Señor de los Elementos. 2 ataques consecutivos por el centro no lograron romper su defensa. El rostro del segundo Hokage se ensombreció de frustración. Aunque ese no era su verdadero poder, le irritaba estar en desventaja frente a un jugador más joven. Sobre todo porque aquel joven era un Uchiha, el clan al que él siempre había despreciado. La expresión del primer Hokage era diferente. Sus ojos rebosaban de admiración y asombro. En Uchiha Haru, vio ecos del legendario Madara Uchiha e incluso vislumbró su propia sombra. Era inimaginable que un hombre tan joven hubiera alcanzado ese nivel. Si continuara creciendo, sus logros serían ilimitados. Sin embargo, después de experimentar una transformación tan drástica, ¿en qué se convertiría este joven? ¿Caería él también completamente en la oscuridad, como Madara, su antiguo amigo convertido en enemigo? Capítulo 71. Konoha espera cooperar con el hombre enmascarado. Uchiha Itachi, oculto entre las sombras, vigilaba atentamente el campo de batalla, observando cada cambio sin perder el ritmo. Desde la ventaja inicial de Uchiha Haru sobre el primer y el segundo Hokage hasta la forma en que esas dos leyendas realizaron el mismo ninjutsu como si no les hubieran afectado en absoluto sus reveses anteriores, la mente de Itachi iba atando cabos poco a poco. Uchiha Haru era indudablemente poderoso, pero el primer y segundo Hokage, recientemente reanimados, no estaban en su mejor momento. Sin embargo, poseían habilidades que superaban con creces las que tenían en vida, habilidades inimaginables, especialmente sus reservas de chakra. Si esto continuaba, sin importar quién temiera a quién, ambas partes inevitablemente se agotarían. Se preguntaba cómo reaccionaría Uchiha Haru ante semejante guerra de desgaste. De repente, el enfrentamiento se reavivó sin previo aviso. Una vez más, los dragones del elemento madera se enfrentaron violentamente entre sí. Esta vez, Senju Tobirama, el segundo Hokage, no se quedó de brazos cruzados.
Aprovechando que Aru estaba enfrascado en un combate con el dragón de madera del primer Hokage, Tobirama lanzó un ataque sorpresa, desplegando múltiples clones de sombra junto con la técnica del dios del trueno volador. Su objetivo era comprobar si Uchiha Aru, sin la protección de su dragón de madera, podría resistir semejante ataque. La expresión de Aru permaneció imperturbable, tranquila, sin rastro de pánico. Esto se debía en parte a sus innumerables experiencias en simulaciones, pero sobre todo a que sus repetidas batallas a vida o muerte habían perfeccionado sus instintos y reflejos de combate hasta niveles que la mayoría jamás podría alcanzar. Aún sin tener conocimiento previo de los acontecimientos que se estaban desarrollando, se mantuvo sereno. Liberación de madera. Técnica de clonación de madera múltiple. Aru manipuló al dragón de madera suspendido en el aire, canalizando simultáneamente chakra para desatar un segundo jutsu. Liberación de madera. Técnica de clonación de madera múltiple. Este jutsu era algo similar a la técnica de clones de sombra múltiples inventada por el propio segundo Hokage. La diferencia: los clones de madera de Aru eran mucho más fuertes, más difíciles de distinguir del cuerpo real y, a su vez, más formidables individualmente. Pero ese poder tuvo un precio muy alto. Lo más destacable es que consumía mucha más energía chakra. Si las reservas de chakra de una persona fueran insuficientes y aún así forzara la técnica, podría dañar gravemente su cuerpo real. Afortunadamente, Aru ya no tenía de qué preocuparse. Sus reservas de chakra se habían disparado a niveles absurdos gracias a múltiples bendiciones y habilidades. Este coste era insignificante para él. La feroz batalla continuaba. En el aire, dragones de madera se enzarzaban en un combate mortal. En tierra, docenas de clones de madera se enfrentaron a los clones de sombra de Tobirama. Más de 10 minutos después, Uchiha Aru salió victorioso una vez más. Pero a diferencia de antes, los miembros del clan Uchiha no lucían sonrisas de triunfo. Los dragones de madera y los múltiples clones que acababan de ser derrotados comenzaron a reformarse, condensándose de nuevo y listos para luchar una vez más. Ríndete. Aún hay tiempo para rendirse. Los cuerpos reanimados son inmortales. Su chakra es ilimitado. Ni siquiera Uchiha Aru tiene posibilidad de ganar. La voz del tercer Hokage era lenta y pausada. Estoy dispuesto a darte otra oportunidad. Acepta mis condiciones ahora y todo lo que hablamos antes seguirá vigente. Te lo prometo, no sufrirás ningún daño. Ninguna lesión. Ningún chakra se agotará. Incluso los miembros más comunes del clan Uchiha comprendían ahora por qué el primer y el segundo Hokage parecían incansables. ¿Qué podían hacer? ¿Aún podrían ganar? Estas preguntas llenaban los corazones de muchos, calando hondo e incluso conmoviendo a los más fuertes entre ellos. Incluso aquellos que aceptaban la muerte temían por sus hijos. ¿De verdad iban a permitir que su linaje se extinguiera de esta manera? Aunque las palabras del tercer Hokage pudieran parecer poco fiables, y si fueran sinceras, cuando el pánico amenazaba con apoderarse de los Uchiha, un rugido repentino resonó desde arriba, rompiendo la tensión. Todas las miradas se dirigieron hacia la fuente del sonido. Era la tercera vez que Uchiha Aru repelía el ataque combinado del primer y segundo Hokage. Camaradas. Resonó una voz desde las filas Uchiha, fiera e inquebrantable. Aru sigue luchando por nosotros. ¿Cómo podríamos rendirnos ahora? Mientras él siga en el cargo, tenemos la oportunidad de acabar con todos ellos. ¿De verdad vamos a confiar más en esos mocosos hipócritas de Konoha que en Uchiha Aru? Otra voz gritó, animándolos. ¿Sí? Con el poder de Aru, ¿quién podría detenerlo si quisiera retirarse? Se queda porque lucha por nosotros. Nunca se rindió, ¿cómo nos atrevemos nosotros? Esas palabras destrozaron el intento del tercer Hokage de sembrar la duda entre los Uchiha. El clan se reagrupó una vez más, unido y resuelto. Los ojos del tercer Hokage se entrecerraron. Evidentemente, este no era el resultado que esperaba. Sin embargo, exteriormente fingió arrepentimiento, sacudiendo la cabeza con un suspiro de tristeza. ¡Ay, qué lástima de verdad! Ya que quieren morir, que así sea. Danzo se burló fríamente. No pueden ganar. El Uchiha frunció el ceño, pero no dijo nada. La situación era innegablemente sombría. Toda la atención volvió al campo de batalla.
Uchiha Haru repelió por quinta vez los ataques combinados del primer y segundo Hokage. Luego el sexto, el séptimo. Inicialmente, el tercer Hokage, Danzo y Orochimaru mostraron expresiones confiadas y relajadas, creyendo que la victoria estaba a su alcance. Pero a medida que la batalla se prolongaba, la incredulidad y la conmoción se fueron reflejando en sus rostros. Por mucho que el primer y el segundo Hokage atacaran, Uchiha Haru respondía a cada golpe con una resistencia inquebrantable. Los Hokage reanimados podían prodigar chakra sin control gracias a sus cuerpos inmortales. Pero, ¿en qué confiaba Haru? Ya sabes, incluso la técnica más básica de clones de sombra múltiples requiere una enorme cantidad de chakra. Por no hablar de la técnica del dragón de liberación de madera. El consumo de chakras aquí había alcanzado un nivel increíblemente excesivo. ¿Cómo podría Uchiha Haru resistirlo? Nadie lo sabía, pero Haru simplemente se resistió. En consecuencia, el ambiente dentro del clan Uchiha cambió drásticamente. Sus rostros se iluminaron gradualmente, volviéndose entusiasmados, casi fanáticos. El joven que siempre estaba a la vanguardia ahora parecía un dios de la guerra invicto. Todas las preocupaciones anteriores se esfumaron por completo. Creían que Uchiha Haru podría alejarlos de la ruina y restaurar la gloria del clan Uchiha una vez más. No podemos dejar que esto se alargue. Los ojos de Danzo se entrecerraron mientras su expresión se ensombrecía. Amanecerá en poco más de una hora. El bastión del clan Uchiha ha cambiado tan drásticamente que es imposible pasar desapercibido. Debemos atacar con rapidez y decisión. El tercer Hokage frunció ligeramente el ceño. Las preocupaciones de Danzo reflejaban las suyas. Anteriormente, habían erigido una barrera alrededor del asentamiento Uchiha para impedir que los forasteros supieran lo que ocurría en su interior. Pero a medida que el cielo se aclaraba, esa barrera perdería efectividad. El riesgo de exposición estaba a punto de multiplicarse. ¿Descubriría el mundo exterior que Konoha planeaba masacrar al clan Uchiha? ¿Qué pensarían los demás clanes? Si esa noticia se filtrara, se convertiría en una broma escandalosa. ¿Podrían los rivales aprovechar esta oportunidad para unirse y declarar la guerra a Konoha? Y la reputación del tercer Hokage, forjada a lo largo de décadas, quedaría irreparablemente dañada. Los riesgos eran demasiado grandes. No podía permitirse tales consecuencias. Orochimaru parecía más relajado. Al fin y al cabo, lo que le ocurriera a Konoha era asunto suyo de poca importancia. Su único pesar era la posible pérdida del cuerpo perfecto de Uchiha Haru. Vayamos juntos, dijo Danzo con voz grave. No podemos perder más tiempo. Debemos terminar esto rápidamente. El tercer Hokage no dijo nada. Aunque esta estrategia era indigna de él, en la situación actual, ya no le importaba. Ambos hombres dieron un paso al frente simultáneamente y miraron a Orochimaru, que permanecía en silencio a su lado, con una expresión indescifrable. Orochimaru sonrió levemente. Si el primer y el segundo Hokage, resucitados por la reencarnación del mundo impuro, no pudieron derrotar a Uchiha Haru, ¿qué esperanza les quedaba a los tres? Estaba inseguro. Sobre todo después de la última pelea, sintió un profundo temor al poder de Haru. No estaba dispuesto a correr riesgos innecesarios. Orochimaru, dijo Danzo con frialdad, desde el momento en que decidiste rendirte, todos estamos en el mismo barco. Eres el enemigo de Uchiha Haru y del clan Uchiha. ¿Entiendes lo que sucederá si se permite que Uchiha Haru escape? La sonrisa de Orochimaru se congeló. Observó a Uchiha Haru luchando ferozmente contra el primer y el segundo Hokage, luego se giró hacia los dos Hokage reanimados que estaban a su lado y asintió. Muy bien. Lo haré. El tercer Hokage asintió con alivio. Orochimaru era su discípulo. De vuelta en Konoha, había sido considerado uno de los 3 Sannin legendarios de Konoha junto con Jiraiya y Tsunade. Su fuerza, potencial y talento eran inigualables. Habían pasado años desde que desertó. Nadie estaba del todo seguro de cuánto había crecido, pero su desarrollo de la técnica prohibida de reencarnación del mundo impuro a un nivel tan avanzado era prueba de su inmenso poder, probablemente a la par con el legendario Jinchuriki de 4 colas. Con la ayuda de Orochimaru, sus posibilidades de victoria aumentarían sin duda de forma drástica. ¿Estás dispuesto a actuar?
No importa lo que pidas, lo tendremos en cuenta, dijo Danzo dirigiéndose al hombre enmascarado que había estado observando en silencio la batalla a sus espaldas. Esta misteriosa figura, que afirmaba ser Uchiha Madara, era difícil de descifrar para cualquiera. El hombre enmascarado permaneció completamente inmóvil. Aunque no dijo nada, sus intenciones eran claras. No intervendría. A sus ojos, el poder de Uchiha Aro era aterrador más allá de toda medida. Es mejor ser aliado de una persona así que su enemigo. Además, la relación de Aro con Konoha parecía profundamente antagónica. Aunque se había negado a unirse a esa organización, eso no significaba mucho. Konoha era enemiga de Uchiha Aro y, por lo tanto, también su enemiga. Compartían un enemigo común. La cooperación era una posibilidad real en el futuro. Si su ambicioso plan consiguiera un aliado poderoso como Uchiha Aro, las posibilidades de éxito se dispararían. Así pues, tenía la intención de permanecer inactivo. En cuanto a Orochimaru, aunque era miembro de su organización, se centraría únicamente en sus propios objetivos, sin interés en otros asuntos internos. Capítulo 72. Capítulo 72. 1 contra 6. Sin problema. La negativa del hombre enmascarado a actuar no sorprendió al tercer Hokage, a Danzo ni a Orochimaru. En realidad, su pregunta había sido más una formalidad que una petición sincera. Todos sabían que la figura enmascarada no intervendría, al menos no delante de tantos testigos. Más allá del nombre Uchiha Madara, el hombre enmascarado nunca reveló más información a los demás. Incluso si lucharan, el conocimiento obtenido sería mínimo e imposible de deducir mucho. El tercer Hokage y Danzo intercambiaron miradas antes de asentir lentamente. Vámonos, dijo el tercer Hokage. Danzo, sin embargo, negó con la cabeza. Sin prisa, respondió, y luego se giró hacia las sombras y gritó. Itachi, sé que estás aquí. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir escondiéndote? Sin que la mayoría lo supiera, Danzo había enviado hacía tiempo a ninjas de confianza para seguir a Itachi en secreto, rastreando cada uno de sus movimientos. La distancia era enorme, y los rastreadores estaban entrenados a la perfección en el arte del camuflaje, lo que hacía que la detección fuera prácticamente imposible, incluso para alguien con la visión perversa del Mangekyou Sharingan como Itachi. Poco después de que Itachi llegara a este lugar, los rastreadores transmitieron la información a Danzo a través de canales secretos. Ahora, al escuchar el llamado de Danzo, Itachi, oculto en la oscuridad, se sobresaltó y quedó algo desconcertado. Él creía que su escondite era infalible. Nadie debería haberlo encontrado. ¿Cómo podía saberlo Danzo? Sin embargo, desde que lo descubrieron, esconderse indefinidamente ya no era una opción. Un repentino destello apareció en el campo de batalla, e Itachi se materializó silenciosamente detrás del tercer Hokage y Danzo. Cuando los miembros del clan Uchiha vieron a Itachi de pie justo detrás de Danzo, la rabia se desbordó. Mucho antes de estos acontecimientos, habían circulado rumores entre los Uchiha de que Itachi había traicionado al clan y había asesinado personalmente a Uchiha Shisui. Algunos miembros radicales del clan incluso se enfrentaron a la cúpula directiva por estas acusaciones. Sin embargo, la mayoría se negaba a creerlo. Después de todo, Itachi era hijo del líder del clan Uchiha Tsugaku y había sido inseparable de Shisui desde la infancia. Seguramente él no cometería semejante locura. Pero ahora, la verdad parecía innegable. Itachi, realmente traicionaste al clan Uchiha. No te mereces el nombre Uchiha. Mataste a Shisui, ¿qué más se puede decir? La supuesta traición de Itachi Uchiha desató la furia del clan. Solo una mujer permanecía aturdida, con un destello de dolor en los ojos. Alta y elegante, con cabello largo, liso y negro, y un rostro delicado, sus cejas y ojos guardaban un asombroso parecido con los de Itachi y Sasuke. Uchiha Mikoto. Esposa de Uchiha Tsugaku, madre de Itachi. Como orgullosa miembro de la familia Uchiha, odiaba a los traidores con toda su alma. Pero este traidor era su propio hijo. Si alguien entre la multitud tenía las emociones más encontradas, esa era Mikoto Uchiha. Itachi bajó la cabeza. Este niño prodigio, dotado de un talento excepcional desde su nacimiento y alabado por todos, ni siquiera podía sostenerles la mirada ahora.
Tanto él como Uchiha Haru pertenecían al clan Uchiha. Ahora, mientras Haru permanecía solo frente al clan, esforzándose por detener el genocidio que se avecinaba, Itachi se había convertido en la espada que cortó el corazón de los Uchiha. Ante el desprecio y las acusaciones interminables, no pudo defenderse. Lo único que pudo hacer fue murmurar: yo no maté a Shisui. No lo hice. No lo admito. Pero había otra razón por la que no podía levantar la cabeza. Su madre, Uchiha Mikoto. Le aterraba mirarla a los ojos, temiendo la decepción y el dolor que pudiera ver en ella. Itachi el tercer Hokage le puso suavemente una mano en el hombro, con los ojos llenos de la bondad y generosidad que lo caracterizaban. No dijo nada, pero su apoyo silencioso bastó para calmar el corazón de Itachi. Los Uchiha eran los Uchiha de Konoha. Todo lo que hizo fue por Konoha, por su futuro. Danzo resopló con frialdad. Vamos. El tercer Hokage, Orochimaru, Danzo y Uchiha Itachi asintieron al unísono. Los 4 shinobi de nivel Kage activaron simultáneamente la técnica del destello corporal instantáneo y se lanzaron a la batalla. ¿Vienen?, preguntó Uchiha Haru con una sonrisa burlona. Enfrentarse solo a 6 oponentes de nivel Kage no lo inmutó. Al contrario, alimentó aún más su fanática determinación. ¿Eso era todo lo que tenían? ¿Cómo podrían el primer y el segundo Hokage, reanimados, intimidarlo por sí solos? El puño de Haru se lanzó hacia adelante con tal velocidad y potencia que rasgó el aire con un rugido atronador, como si atravesara el espacio mismo. Estallido. El segundo Hokage, Senju Tobirama, no pudo esquivarlo a tiempo. Su cabeza explotó al instante, esparciéndose como confeti y disolviéndose en cenizas. Pero entonces, la cabeza comenzó a reformarse, condensándose y sanando lentamente. Este era el poder regenerativo de la reencarnación del mundo impuro. Uchiha Haru abandonó de inmediato a las indestructibles cucarachas del primer y segundo Hokage y centró su atención en los recién llegados. El tercer Hokage Hiruzen Sarutobi, Danzo, Orochimaru Itachi. Su primer objetivo fue Danzo. No había ninguna razón táctica. Simplemente le caía mal Danzo. Liberación de madera. Gran técnica forestal. Enredaderas y ramas brotaron de los brazos de Haru, arremetiendo contra Danzo. Estilo de viento. Onda de vacío. Danzo contraatacó con un poderoso jutsu de viento, enviando hacia adelante una hoja de aire invisible y afilada como una navaja. La fuerza fue tremenda. Incluso los árboles que estaban lejos se partieron por la mitad y cayeron. Este era uno de los jutsu característicos de Danzo. Anteriormente, Danzo había utilizado una técnica similar de estilo viento para lidiar con las enredaderas y ramas del elemento madera. Mar de árboles de Uchiha Haru. Sin embargo, esta vez, había calculado muy mal. La aparentemente afilada e invencible onda de vacío produjo un fuerte estruendo al golpear las enredaderas y ramas que se extendían desde los brazos de Haru, y luego desapareció. Pero las vides y las ramas no se detuvieron. Continuaron avanzando hacia Danzo por su camino anterior. Si uno se fijaba bien, podía ver una clara marca blanca en una de las enredaderas. Esa era la que chocó con la onda de vacío de Danzo. La onda de vacío era lo suficientemente potente como para derribar árboles, pero cuando impactó contra la técnica de liberación de madera de Haru, solo dejó una tenue cicatriz blanca en las ramas y las hojas. Ni una sola rama se rompió. Ni un rasguño de daño. La expresión de Danzo cambió. Lo que estaba sucediendo era algo que jamás había previsto. Las enredaderas y ramas que Haru había transformado con su chakra eran diferentes a todo lo que había visto antes. Mucho más fuertes, mucho más resistentes. Había sido descuidado. Abrumado por la sorpresa, Danzo no se dio cuenta de cómo las enredaderas y las ramas lo envolvían rápidamente. Se tensaron rápidamente. Estallido. Con un grito espeluznante, el cuerpo de Danzo fue destrozado, trozos de carne y hueso volando por todas partes. La escena fue brutalmente violenta. El tercer Hokage, Orochimaru e Itachi mostraron expresiones de asombro. Apenas habían conocido a Haru. Ni siquiera había comenzado una pelea seria. Y sin embargo, Haru había matado a Danzo en un instante. ¡Qué aterrador! Pero, por experiencia previa, sabían que no debían dar por sentado que Danzo estaba realmente muerto. Efectivamente, momentos después, Danzo reapareció. No puedes matarme.
gruñó, con el rostro ensombrecido por la furia. Haber sido derribado 2 veces seguidas lo había enfurecido enormemente. ¿Ah? ¿En serio? Haru se burló fríamente. Se percató claramente de que otro ojo Sharingan se cerraba sobre el brazo descubierto de Danzo. Esta vez, Danzo estaba preparado para usar Izanagi de nuevo, convirtiendo la muerte en ilusión, transformando el daño real en meros sueños. ¿No puedes matarme? Los ojos de Haru brillaron con una oscura diversión. Entonces tendré que matarte unas cuantas veces más. En un instante, Haru desapareció de la vista. Cuando reapareció, se encontraba de nuevo a poca distancia de Danzo. Su velocidad era tan rápida que resultaba casi imperceptible a simple vista. El rostro de Danzo se contrajo de frustración. Maldita sea, pensó. ¿Por qué siempre tengo que ser yo? ¿Cuánto odio alberga esta gente? Preso del pánico, activó Izanagi una vez más y, al mismo tiempo, salió disparado como el viento. A esa velocidad, nadie adivinaría que era un hombre de 60 y tantos años. Su habitual serenidad había sido completamente reemplazada por la desesperación. Pero incluso esto era demasiado lento. Gracias a la bendición de su fisiología similar a la de los Otsutsuki, a menos que se enfrentara a un experto de nivel Kage especializado en combate físico, nadie podía igualar a Haru una vez que se acercaba. Además, la verdadera fuerza de Danzo era limitada. De vuelta en Konoha, cuando luchó contra Sasuke justo después de que este despertara su Mangekyou Sharingan, Danzo se vio superado y apenas pudo defenderse. Solo sobrevivió tanto tiempo gracias a Izanagi. Aún así, el poder de Haru superaba con creces el nivel de Sasuke en aquel momento, incluso sin haber desplegado todas sus habilidades. Actualmente, Danzo era más débil que en aquella pelea. Esta brecha cada vez mayor hizo que el dominio de Haru fuera aún más evidente. Auge. Haru dio un paso al frente, brutal y feroz. Danzo, que había caído al suelo presa del pánico, fue pisoteado. Su pecho quedó aplastado, su cuerpo destrozado y murió en el acto. Dentro del clan Uchiha, Danzo fue quizás el hombre más odiado de los últimos tiempos. Muchos lo culparon por completo del trágico destino del clan Uchiha. Aunque ahora comprendían que el tercer Hokage también había estado siguiendo de cerca las acciones de Danzo entre bastidores, su odio hacia Danzo permanecía intacto. Verlo torturado y asesinado repetidamente en público les produjo una oscura satisfacción. Su único pesar era no haber podido vengarse personalmente. ¡Ah! Un grito rasgó el aire. Danzo murió instantáneamente de nuevo. El Sharingan de su brazo se cerró completamente. Esto significaba que si Haru lo mataba de nuevo, Danzo finalmente estaría muerto de verdad, sin ningún Izanagi que pudiera salvarlo. Su alarde de ser inmortal era solo una broma. Danzo creía que Izanagi le había dado múltiples vidas, haciendo que la muerte fuera algo trivial. Pero ¿quién podría haber predicho que Haru lo perseguiría y lo mataría repetidamente? ¿Acaso Haru estaba poniendo a prueba a Danzo para ver si podía morir? El tercer Hokage, Orochimaru e Itachi respiraban con dificultad. Danzo fue asesinado una y otra vez. Por supuesto, no podían quedarse de brazos cruzados esperando su propia muerte. Querían actuar, pero incluso si lo hubieran hecho, les faltaba la capacidad. La velocidad de Haru era incomprensible. Danzo fue completamente inútil contra él. Las muertes se produjeron en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que pudieran reaccionar, Danzo ya estaba muerto. ¿Qué podían hacer? Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.